Estamos en Venezolanos, en la tercera temporada de Los del Podio, y tenemos hoy un invitado especialísimo, Javier Vidal. ¿Qué tal? Encantado de tenerte acá en nuestro programa. Yo más que tú creo, de que tú me estés invitando a este programa tan importante para Muchas todos. gracias por venir. Javier nació el 23 de abril de 1953 en Barcelona. Llegaste de 20 meses a Venezuela. Tus primeros recuerdos son venezolanos. ¿Cómo era esa familia que se traslada? ¿Tu padre, tu madre, había hermanos? ¿A dónde llegan en Sí, Caracas? sí. Eh, Papá y mamá se casan en el 50 allá y ya vivían acá en Venezuela su hermano, el tío Sol, y otros primos de mi madre, que los llamaba, por supuesto, tíos porque eran mayores. Y entonces, en uno de esos viajes que hicieron a España, los primos hablaban de que Venezuela era América, Claro. que ahí la gente pues tenía carros, que ahí había teléfono, la gente tenía teléfonos en la casa. Esto que Televisiones, ya. televisión, la radio, es decir, entonces claro, la situación de papá y mamá pues eran muy humildes, muy humildes. Mamá era costurera, papá era mecánico. Y entonces, bueno, agarraron con ese carricito de 20 que cumplió, como decía siempre mamá, cumplió 20 meses en el barco. Y entonces llegamos el 2 de enero de 1955. Es Ok. decir, yo de 20 meses. Y bueno, pues por supuesto tuvieron la posibilidad de que los primos, es decir, el tío Sol, pues comenzaron ya, el tío Sol ya trabajaba en el Hotel Tamanaco, era jefe de lavandería del Hotel Tamanaco recién Inaugurado. inaugurado. Sí. Y bueno, pues comenzaron a trabajar mis primeros conocimientos, la primera visión que tengo yo de Caracas en Bellomonte, porque ahí ellos Ay, se alquiló un apartamento en Bellomonte, los dos edificios, porque fueron dos edificios, uno Río es el que más me acuerda, ese que está pegado a la autopista. Cuando yo llegué, la autopista aún no estaba. no, Y yo claro. podía cruzar del edificio Río al río Guaire. Al río Ajá. Guaire, que para aquel entonces ya apestaba. Es Sí, decir, cómo entonces no. los muchachos, éramos muchachos, ya, qué olor. Y bueno, pues era parte en juego y en parte pues ese rechazo ¿Y por aquí cómo nace olía. tu hermana? Mi hermana nace aquí, sí, en el Sí. 59, sí, Ok. Silvia. Sí, Ustedes sí, son sí. dos. Somos dos, sí, sí. Y papá, bueno, papá aquí pues terminó se compró motorista, que digo yo. Papá fue motorista, es decir, tenía una moto, fue cobrador para aquel entonces, era un oficio que ha desaparecido por completo. Y mamá, costurera, que llegó a ser una de las costureras de Guy Meilier, Ah, imagínate que fue un el gran gran diseñador modisto, sí, modisto que vistió muchas de de las la Misses élite. y a Carmen Victoria Pérez, era la Sí. que él vestía a Carmen Victoria. Y ella me decía que era muy estricto, muy perfeccionista, ¿no? Bueno, como tiene que ser todo esto. Ahora que vimos Balenciaga, puedo imaginarme que Melier un poco, que era no solamente diseñador, sino costurero también. ¿Y dónde estudiaste? La escuela primaria, La Javier. primaria, después ya nos mudamos a Capri, al colegio, Ah, al Capri. Bueno, sí, el edificio Capri, Capri. la Carlota, avenida principal de la Carlota, ¿no? Ah, la que tiene la isla grande. Exacto, Qué el bulevar maravilla. Claro. que Ahí aún está está. ahí, Sí, sí. aún está precioso. Siempre ha sido muy bello ese bulevar, vamos a llamarlo, ¿no? Y qué sé yo, a la vuelta de la esquina estaba el Colegio Francia. Y mi papá era el que Imagínate. decía, dice, ¿cuál es el mejor colegio? El que está cerca de casa. Pero Y además es un entonces, gran un gran colegio, pero eso fue colegio. un privilegio, Sí, ¿no? sí. Yo después me enteré, después de muchos años, que tenía media beca. Debe Ah, ser que, claro, vieron la situación de mis padres, no era pues boyante, ya. pero eso me enteré porque ellos jamás me hicieron creer de que yo pasaba Estabas problemas, becado, claro. que yo tenía, que no teníamos recursos, eso no se tocaba en casa. Ahora, estabas Y en las... era administrado por los maristas franceses, ¿Ah, sí? para ese entonces eran maristas franceses, ¿Y ¿no? aprendiste algo de francés? Aprendí francés, Qué llegué bueno. a hablar francés que se me ha ido perdiendo porque, claro, si Claro, no lo hablaba con nadie, claro, pues se me claro. hace... Y ahí te graduaste de bachiller. No, me gradué de primaria.
Sí, porque ya no había, ya, ya no consideraban que ya tenía que seguir también todo el resto del bachillerato, y me cambié a otro colegio que estaba cerca para aquel entonces, de La Carlota, que era el colegio Claret. el claret, Entonces estudié, después de los maristas franceses, los claretianos. claro. Y ahí, claro, ahí fue pues el gran colegio de la formación. Creo que el bachillerato El bachiller. es el Sí, que... Es muy importante la primaria, por supuesto, por supuesto. Pero todo ese concepto de la amistad, de todos los trabajos extracurriculares que uno hacía, es decir, el excursionismo, comencé a colaborar en la revista Juventud, que lo claro. organizábamos nosotros. Fundé yo ahí el primer grupo de teatro Ah, también. sí, ahí Sí, sí, empezaste. ahí empecé Ese. porque empezaba a gustarme esa cosa de que las cosas se hacían en vivo. Es decir, que no Claro, era cine, no era televisión, sino que uno iba y había gente de verdad que hablaba como claro. uno, ¿no? Es decir, era una cosa. ¿Tienes un recuerdo de esos años de la adolescencia de haber ido al teatro aquí en Caracas y que te haya Fue, impresionado? pues, fue en Barcelona. Ajá, Cuando me llevaron a los 10 años, los cumplía ya a los 10 años, mi tío padrino, que trabajaba en el metro de Barcelona, era mecánico también del metro de Barcelona, en Semana Santa tenían el grupo de teatro del metro. Y entonces me dice, vente. Y entonces, bueno, mi tío era un desastre de eso, ¿no? Siempre uno tiene un tío desastre, ¿no? Es un ludópata, bebedor, pero claro, era su único sobrino y entonces él se le ocurrió decir, mira, te voy a llevar a una obra de teatro. Yo no estaba un poco despistado con eso y ya tenía reservado el puesto porque llegó un poquito empezada, ya estaba la cosa empezada, me sentaron en la silla y me quedé anonadado, pues, es decir, hipnotizado con esa obra de teatro, que para claro. mí era la mejor obra, es decir, eran de verdad, porque... ¿Y estaba en catalán? No, estaba en ¿Está en castellano. español? Acuérdate que Sí. eran los tiempos de Ah, de los Franco. tiempos de Franco, Y, claro. y acuérdate que, bueno, no tienes que acordar que para trabajar en el metro tenías que tener grado militar, Ya, una forma para que no hayan huelgas ni nada, ¿no? Es claro, decir, porque claro, era claro. una cuestión jerárquica. No, era en español. Y claro, ver cómo le pegaban látigos a Jesucristo, ¿no? Es decir, en la escena de Judas que cruzaba Claro. ahorcado de lado a lado, era un cuadro, ¡pam! Y se apagaba la luz, Ah, todo eso, y el aleluya de Händel al final, cuando sube. imagínate, qué Entonces, ese impresionante, ¿no? carricito, ¿no? Ya de 10 años recién cumplidos, se empezaba a decir, y creo que me lo pregunté, yo quiero estar ahí, no acá. Es decir, Claro. yo quiero estar en el escenario, no en el puesto Ahí del nació el público. actor, Ay, ahí ahí nació. nació el Cuando actor. cuando volvemos a Venezuela, entonces, claro, comienzo yo a interesarme, ¿no? Es decir, Ujú. en el periódico busco a ver dónde hay obras de teatro. Y era yo el que le decía a papá, mira, llévame a este teatro que no sé dónde queda. Y papá, que era toda bondad y era una cosa de todo lo que decía Javier, él lo hacía, pues me llevaba y bueno, Qué maravilla. sí, sí. Y cuando te gradúas a los 17 años Ujú. o 18, te inscribes en comunicación social en la Sí, Católica sí, sí. y bueno, y concluyes en Sí, 4 años los sí, mis estudios. padres, que como todos los tíos estos que te he nombrado, los tíos Ujú. primos, eran contadores exitosos. Ajá. Entonces, claro, mamá y papá dicen, mira, los primos, mira los tíos que son Son contadores y contadores. tal, no sé qué. Y yo hice un año de contaduría. Ah, bueno, Cuando veía, no, imagínate, ¿no? bueno, yo nada más quedé en el activo pasivo, de ver a ver y tal la cosa. Hice el curso de un año, le monté, porque claro, yo me gradúo cuando está cerrada la central también. Claro, Yo en el voy a año 70, 70, yo me voy 70. a inscribir ahí, nada. Pero entonces uno de los padres, el padre Blanco Ruiz, claretiano, era graduado en comunicación y era profesor de la Escuela de Comunicación Social. Un día nos llevó un grupo, así, de los que íbamos a los catequesis y todas estas cosas. Y entonces veo en el pensum que hay una materia que se llama teatro. Ujú. Y yo dije, ay, yo quiero estudiar esto, porque mira, hay una Una materia y yo me inscribo. Después, a escondidas de mis padres, porque ya estaba trabajando, ya podía yo incluso pagar. Y entonces estudio comunicación social
porque es teatro, pero es que después me gusta muchísimo la comunicación social, Claro. es decir, me gusta el periodismo, me gusta todas las materias, es decir, Claro. me destaqué, creo que fue donde, si dices en cuestiones de nota, ahí, en comunicación social, porque Claro. ¿Y entre quién daba esa materia de teatro? Marcos Reyes Andrade, Ah, lo que es recuerdo, un gran uno personaje. de los que tengo que considerar como entre Claro, mis maestros, ¿no? claro, Porque cuando yo entro yo ya comienzo a escribir sobre crítica teatral en la revista Suma. ya. Y entonces, claro, él ya ve Javier Vidal y cuando estoy en segundo año dice, usted, Javier Vidal. Digo, sí, sí, profesor. Sí, Marcos Reyes Andrade. ¿Y participaste en algún grupo de teatro mientras estudiabas en la Sí, Católica? allá se creó el grupo de teatro de la Facultad de Humanidades Ujú. en el 74, Ok, que al año siguiente se convirtió en el TUCAP. Sí, el TUCAP. ese fue el primer paso para que después, es Ya decir, estaba Virginia Ponte. Virginia estudió conmigo. Ah, no, entonces no estaba, claro. Cuando estaba se llama Proceso a Jesús, fue la obra que Sí, hicimos de Diego Fabri, de esta obra del Teatro de Humanidades, y yo hacía de Juan, el discípulo, y ella era la asistente de dirección. Pero ella es fundadora, junto con Marcos Reyes Andrade, del TUCAP. del TUCAP. Del TUCAP, porque comienza como asistente, Pero antes ya tú habías actuado sí, en el Centre en Catalá. el Centre Català. Hiciste de mayordomo en el año 73, una Sí. obra de Amic Sierra. Amic Cirera, ¿no? Cirera. Amic Cirera, sí, he Ujú. conocido también escritor, Sí. Amic Cirera. Esa Sí. fue tu primera actuación. Sí, Tenías bueno, 20 años. sí, yo hice primero, antes que eso, dirigí Prohibido Suicidarse en Primavera. ¿Ah, sí? Porque yo fui allá, porque me llamaron, porque por eso de que yo ya escribía, y yo quería ser actor, yo quería estar, pero como me vieron un poco del liderazgo, digo, no, encárgate de los jóvenes. Entonces me encargué del grupo, dirigí esa, pero después lo que me atraía es la actuación en ese momento. En ese momento. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en esta conversación con el gran actor y hombre de teatro, dramaturgo y periodista Javier Vidal. Estamos conversando con Javier Vidal, estamos recorriendo su vida de hombre de teatro y de televisión. Y veo una primera actuación tuya en el nuevo grupo, que ya era un grupo Sí, importantísimo. importantísimo. Era Era la entrar en el catedral, templo. en el templo. Exacto, exacto. Ahí actuaste Era el Ateneo y y el el nuevo nuevo grupo. grupo. Claro. Así comenzaron Eso fue en el año 76. Trabajaste en una obra que se titula Arlequín, servidor de dos Sí, sí. patrones. Antes ya había hecho una de J.C. Martin que se llamaba J.C. Martin, ¿no? Sí, Y esta Arlequín Servidor de dos Patrones, que, bueno, dirigido por Hugo Live, la primera nada vez menos. que estaba con Hugo Live. Y para aquel entonces yo era noviecito de Pilar Romero. Bueno, éramos novios, Pilar Romero y Claro, yo. no Y hay, no no, hay que disminuir la con noviecita. No, éramos novios. novios. Esto, a la moderna. Claro, Ya claro que vivíamos sí. juntos, estuvimos viviendo juntos. Sí. Y claro, Hugo pues se enamoró también de nosotros y dijo, quiero montar eso, fue Conectó Cloté, una comedia, es la comedia del arte de Goldoni, una Sí. pieza preciosa, así que me marcó. Yo con Hugo Live he hecho dos trabajos sobre la comedia, ¿no? Que es esta de Goldoni, y años después, a principios de los 90, La pulga en la oreja de Georges Feydeau, otro gran comediógrafo francés. Yo la primera vez que te vi actuar, creo que fue en Lástima que sea una P, en el año 78, en el nuevo Exacto, grupo. en el nuevo grupo. Eh, Que había un desnudo, habían había un desnudo, dos desnudos, sí, un sí, desnudo tuyo y otro de Pilar. Sí, sí, Claro. sí. Fue la primera vez que te vi actuar. Y tu primera obra dirigida
entiendo que fue la Alondra, en el año 79, Ajá, sí. en Tucap, ¿verdad? En Tucap, sí. Yo regresaba de un viaje que hice a Nueva York, donde venía con la cabeza, pues, en la vanguardia, Claro. viendo Broadway. Y cuando llego, yo venía de Lástima que sea una P, perdón. Sí. Es que así se llama, ¿no? This is war. Lástima que sea una P, así se presentó. Y no quería seguir con el teatro profesional, quería estar en el teatro universitario porque era donde yo creo que podía experimentar. Y entonces, claro, sale esta autoteatro, ¿no? Autoteatro, sale esta, primero se estrena como Tucap, sí. Pero claro, entre Virginia y yo venía con otras ideas, Virginia con otra, entonces para no pelearnos, decimos, mira, sigue tú con el TUCAP y yo creamos el autoteatro de la Escuela de Comunicación Social. Es decir, la Escuela de Comunicación nos amparó en ese momento, ¿no? Que es cuando recuerdo perfectamente a Carlota Sosa, a Corina Sopardo, a Marco Antonio Tedgui, a Julie, Carlos Homobono, también estaba Ramón Herrera, que en Gloria esté, que también creo que era compañero tuyo Ramón Herrera, sí, ciertamente. Que era muy amigo del poeta Zapata, ¿no? También. Sí, bueno, era un... Bueno, hicieron grupo, varias obras, ¿no? Hicieron La Alondra, Galilei, Veladas Dada, Eclipse en la Casa Grande. Y después aparece el grupo Teja. Sí. En 1982. Exacto. ¿Ya te asocias con José Simón? Sí, ya con José Simón teníamos mucha relación de amistad porque con los peces del acuario, que estaba yo como actor, él era el que manejaba la música. Él era digamos, el que manejaba, el operador de música. Y nos hicimos pues muy amigos. Y aunque estaba el Teja y estaba el autoteatro, como el autoteatro era un grupo de vanguardia, porque yo dije, esto es un grupo de vanguardia, yo llegué, los reuní a todos los que formamos, y yo digo, como grupo de vanguardia, si la vanguardia no puede, no se tiene que romper, porque si no se canoniza, y si se canoniza ya deja de ser vanguardia. Entonces terminamos eso después de superar la gran tragedia que fue para el grupo la muerte de Marco Antonio Claro, Tedgui. Eso fue una gran tragedia para todos para nosotros. todos. Y para los amigos. Para todos. Y lo más cercano fue muy, muy fuerte, aún pasados ya los 40 años de su desaparición trágica. Y entonces, como contestando ya tu pregunta, ya me colocan me meto, le digo a José Simón, vamos a pertenecer al Teja, y es cuando yo comienzo siendo de la junta directiva, después vicepresidente, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Sí. Y vienen unos años, los años 80, donde trabajas como actor mucho. Hermes Bifronte, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Exiliados de James Joyce, nada menos. Esa fue, que es la única obra que escribió James Joyce. Siempre he considerado que es mi primera obra de la madurez actoral. En el año 85. El año 85, porque ¿Quién le teme? Es en el 84, ¿verdad? Sí, en el 84. Vino el propio Edward Albee, y vio la pieza. En el nuevo grupo. En el nuevo Qué grupo maravilla. También, dirigido por Escalona, y ahí estaban don Esteban Herrera, Imagínate. y Fair, que era una actriz uruguaya que se encontraba acá por los problemas con todos los exiliados que vinieron del sur. Sí. Y Julie, que hacía el papel de Honey. Sí. Y en el 86 está Hub y Hoss, que es una obra que yo la recuerdo. La dirección es tuya también. La dirección es, sí. Escrita por Escalona. Sí. Dirigida por mí, y los dos. Él hacía de Hoss y yo hacía de Hub. Y le pedimos a Carlos Duarte, el pianista, Duarte, que hiciera la suite, y él hizo toda la suite de Hub y Hoss, que es una belleza, una maravilla, que está incluso grabada. En ese mismo año, creo, tú que manejas mejor ya mi vida que la mía, monté el otro de Don Miguel de Unamuno, donde recibo por primera vez el premio como mejor dirección. Fue también una pieza bellísima. No sé si tú tuviste oportunidad de verla. No, no la vi. Vi Hub y Hoss, eso sí lo recuerdo. Yo recuerdo que la fue a ver hasta el padre Basilio Tejedor, ¿lo recuerdas? Claro, me acuerdo. Intelectual del siglo XV, en la Católica, pero yo lo adoro porque él era claretiano, él me venía dando clases desde el claret, literatura. Y después lo encuentro ahí ya
como colega, es decir, porque claro, en comunicación social él no dio clases. claro. Y bueno, ya después hay siempre obras, en el 87 hay varias, de Ujú. Solier, Padre e Hijo, El Alquimista, Perlita Blanca como Como Sortija sortija. de Señorita. Y yo recuerdo particularmente en el 89 su novela Mm, Romántica en el aire. Creo que fue una obra que tuvo mucho éxito. sí, esa fue la que creo que es la que me incluso los perceptores, los estudiosos me colocan ya como dramaturgo de la década de los Sí. 80, a pesar de que la escribí en el 87, se estrena en el 89, y creo que es la primera obra de teatro que escribo yo ya como dramaturgo, Como es dramaturgo. decir, sabiendo qué es la dramaturgia, escribiendo como debe ser una obra de teatro, y tuvo mucho éxito. Muchísimo éxito. Yo lo Creo que por recuerdo. aquel entonces también estaba la película esta, tuvo 9 semanas y media. Ay, me acuerdo. Sí, 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 Estuvo sí. nueve Kim semanas y, Basinger bailaba y tal. bailando, Sí. exacto, en la nevera En la ne- comiendo cerezas y la cuestión. Y tuvo esas, ahí estaba Manola García Maldonado, Alejo Felipe, estaba Haroldo Betancourt, es decir, fue una pieza donde yo ya comenzaba a buscar los contextos históricos Ujú. para contar historias, que son las tres piezas que le siguieron, como Mojiganga clásica, porque su novela Romántica en el aire ocurre en una estación de radio a las 8 de la mañana del 13 de noviembre de 1950. Ujú. Usted ya sabe, Sí, claro, el el asesinato de asesinato Carlos de Delgado Carlos Delgado Chalbó. Chalbó. Claro. En La Mojiganga es el año 1830, es decir, todo el asunto de la cosiata, de la Sí. muerte de, De de Bolívar. Bolívar que llegó Sí. allá. Y la Mientras, estrenaste en el año 1993, Mojiganga exacto, Clásica. sí, Sí. creo que sí, sí, 93, 92, 93, sí, sí, 92 y dos, 93, las la dos, presentaste dos las dos, lo veces. ves. Sí. Y después cierro eso con Showtime, Ujú. que ocurre en una estación de televisión el 22 de enero de 1958. Es decir, cuando Claro, Caracas está en plena ebullición, están a claro. punto ya, porque realmente el golpe se da el 22, ¿no? Porque el Sí. 23 de madrugada Es ya es cuando ya cuando se él están agarra el yendo, avión y se claro. marcha. Pero el Es 22 verdad. es cuando está todo, y entonces está todo, Claro. esta cosa del artista, ¿no? El artista, si Sí. sigo yo presentando mi deber como artista, me salgo a la calle, es decir, se presentan estos problemas, ¿no? Claro. Estos conflictos Y ya serían drama. estabas abordando una temática que después la has desarrollado Sí, mucho, que es el sí, tema de la historia de Venezuela, sí, desde un sesgo muy vidaliano, vamos a llamarlo así, porque no es teatro costumbrista para sí, nada, ni sí, teatro histórico, sino siempre le encuentras sí. un sesgo Que ya, particular, ¿no? sí, y ya estoy, porque estas tres anteriores es el contexto, es el background, pues. Sí, Aquí sí que me meto dentro del poder, ¿no? dentro del poder. Diógenes, Claro, que era la, Diógenes es del era 2011, no sé, del exacto. 2011, Que era, sí, pues estamos en el poder porque era un señor que ya estaba, ya todo el mundo consideraba que iba a ser presidente. claro, Están los compadres, que es en el momento de la aclamación, y cuando sí. Gómez le dice, váyase a Alemania Ujú. para que le arreglen que eso fue en el 2013, creo que sería por ahí. Compadres, Los compadres. Diógenes es del del 11, 2011. sí, Sí, y los compadres creo que es del 2013, 13, exacto. ciertamente, Que sí. está entre. eh, yo me inspiré también en las cartas que rescató Simón Alberto Consalvi Correcto. entre Castro y Gómez. Y Sí, claro, y aparece la figura de Eleazar López Contreras, ¿no? Que era una claro. especie de decano que manejaba. Y Sí. después, claro, después está la catira del General, general, claro. esa relación de Camilo José Cela con Pérez Vallenilla y Jiménez. Pérez Jiménez. Y cierro con la íntima del presidente, Exactamente, que que es es Medina Angarita. la medida Guaita con la relación con Estrella Serfati, Ujú. es madre de Isaac Chocrón. Sí, Claro, así es. sí. Y, Esas son las cuatro que claro, hago sobre la claro. historia y el Y poder, ¿no? fíjate, hay una telenovela que te hizo a ti, pero Mm, nacionalmente famoso, aquel personaje de Chaquetón. La telenovela es Estefanía en Estefanía, Radio Caracas Televisión en 1980. exacto, sí. Ahí tú interpretas, haces un Poeta. personaje extraordinario, el poeta con aquel chaquetón en esa telenovela.
que si mi memoria no falla es de Julio César Sí, Mármol. es de Sí, Julio César César Mármol, fue Mármol. toda la idea de Julio César Mármol. Después estaba Kiko Olivieri, que lo fueron escribiendo, y lo comenzó a dirigir César Bolívar. Después, Ujú. porque claro, era una novela que tenía que durar unos 3 meses, 4 meses, porque José Luis Rodríguez iba a hacer la primera gira de El Puma. Ok, Él aún no era el Puma. claro. Y claro, él dijo, yo trabajo hasta tal día, hasta tal Ujú. fecha, pero fue tan abrumador el éxito que tuvieron que extenderla. Prolongar. Y entonces, bueno, él se fue a hacer su gira y entró Carlos Olivier, que era el otro guácharo. El otro El otro Guácharo, guácharo. sí. Y era con Pierina España. Pierina Y España. aparecía Uy, había Tomás Enríquez Tomás Enrique, que y hacía Gustavo Rodríguez, Rubén Rodríguez, que hacía Pedro Pedro Estrada, Estrada y el negro Miguel Sanz, que era Silvio Lanza. Es Sanz. decir, Sí. ahí se cambiaban un poco los nombres. Bueno, ahí los venezolanos Pero es que terminan de pero conocer a Javier impresionante, Vidal, sí, o sí, es que comienzan aún la gente me para y dice, chaquetón. Y Sí. yo le digo, pero bueno, usted era un carricito, le digo cuando me Hace estaba. 44 Sí, años de eso, señor, y sí, te dicen señor, chaquetón. chaquetón, es impresionante, es Impresionante. impresionante. Bueno, nosotros vamos a una pausa en esta gratísima conversación con Javier Vidal y ya regresamos. Estamos conversando con Javier Vidal, su vida y obra. Javier, la lista de telenovelas en la que tú participaste es muy larga. No lo podemos relacionar todas, pero yo tengo el recuerdo de una obra en el año 85 que es El Hombre de Hierro, que a mí me gustó mucho. Fue en Venezolana de Sí, Televisión señor. y tú En los hacías tiempos de Alberto allí, Federico Rabel. exacto, y tú hacías ahí un papel Crispín, Crispín sí, sí. Es el mejor papel, el mejor rol de televisión que tú has hecho. que he hecho yo. Fíjate, no me equivoqué en eso, Sí, ¿no? que he hecho yo porque tenía, bueno, ventaja para un actor. Es decir, es una pieza que uno la conocía, pues Rufino Blanco Fombona. A mí Sí, cuando me dijeron eso, yo no la había leído, déjame leerlo. Es decir, entonces ya uno tenía el arco del personaje, ¿no? Que completo, comienza, no como las telenovelas que de se va larga duración, haciendo. que uno hace, es decir, y bueno, las de Martin Hahn, que matan a una persona y dice, bueno, ¿que fui Martín. yo el que lo maté o es que me van a matar mañana? Sí. Entonces, ese personaje, volviendo a Crispín, pues fue muy... Y además fue una cosa, se creó una camaradería impresionante. Ahí estaba Carlota Sosa, estaba, bueno, la misma Rebeca González, que hacía Ujú. la pieza. Y la versión para televisión la hizo José Gabriel Núñez. No, También. imagínate, nada menos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Y es un... después la lista es larguísima. Hay una que también fue una novela muy celebrada, Azucena, Ah, con mucho sí. rating, ¿no? Sí, sí. Tuvo Está, mucho éxito también en Italia, que es donde después claro, Grecia Colmenares, esto pues se se consagró allá. consagró. Ella habla en italiano, pero sí de corrida. Así, De corrida, sí, imagínate. sí, sí. Y hasta hace muy poco tiempo, porque el año pasado trabajaste en Sí, Dramáticas, en Hispanomédios y Venevisión, haciendo el papel de Ignacio Mondragón. sí. Eso fue también, me encantó estar en ese proyecto porque después de haber sido destruido por completo la industria de teledramáticos, es decir, Daniel Ferrer, es decir, que es un productor independiente, él me había llamado para dirigir otra pieza, Venezolanos Desesperados, me llamó bueno, para este proyecto de hacer una serie de producción venezolana independiente como un primer eslabón, como una primera escalera para ver si de alguna manera se revisa otra vez la Claro, industria claro. de teledramáticos y bueno, pues los inversionistas se entusiasman en invertir no solamente ya en bodegones y restaurantes que colgantes, sino Sí, también en algo que también les puede dar muchos beneficios, sobre todo, ya no en la televisión abierta, porque eso ya tenemos que claro, olvidarnos un sí, poco, como también nos tenemos que olvidar de las telenovelas de 120 capítulos, sino que claro. ahora están los seriados que pueden ser de 12, máximo de 20, pero que puedes abrir temporadas, ¿no? Y Y yo creo puedes que fue trabajar muy importante. mejor, y puedes Sí, trabajar mejor sí, sí, no, y administras también tu tiempo, tu ¿no? Tu tiempo. tiempo, ¿no? Y fueron muy profesionales. Todos eran venezolanos, pero eran
son venezolanos que tienen su empresa en México, Sí. ¿no? Porque claro, en México sí que la industria continúa muy fuerte. Y entonces Daniel quiso llamarlos, vinieron acá y era impresionante las cámaras, es decir, todo electrónico de última, electrónica de punta, ¿cómo es? Decir, todo era Claro. lo más reciente de la tecnología audiovisual. Sí. Volviendo al teatro, hay obras recientes tuyas que a mí me han gustado mucho, ya las hemos mencionado, y hay obras en las que tú has actuado. Ujú, Hay sí. un unipersonal que hiciste en el Teatro Chacao Sí, de Primo Primo Levi. Levi, sí, A esto es mí su me nombre. pareció algo extraordinario, realmente la actuación tuya Sí, allí, ¿no? gracias. Sí, Sí. y era mi primer monólogo. Yo La siempre, primera vez, la ¿verdad? primera vez que hago monólogo, yo siempre me escapaba de los monólogos. Yo, no, es que el monólogo, eso no es teatro, un señor ahí, una señora ahí hablando sola. Claro. Hasta que, claro, me ofrecen esto, leo el texto, que era un texto, y después, bueno, yo dije, bueno, sí. Yo al principio digo, me podré aprender todo esto, ¿no? Porque estás tú solo ahí dando. Sí. Y después, bueno, creo que también la dirección de Julie fue muy Muy interesante, buena, claro. muy atractiva para este monólogo, que bueno, que no era una cosa, no era una ensaladita Sí. de entrada, sino era una cosa muy profunda sobre lo que es este químico de profesión, judío italiano, que bueno, que tuvo que estar en el campo de concentración de Auschwitz y salió, Sí. lo pudo contar. Lo pudo Lo contar. pudo contar. Un gran poeta también, porque las Claro. cosas que ha escrito están muy bien. Y sí, esto me sentí muy satisfecho de haber Gran hecho trabajo. ese trabajo. Ya que has nombrado a Julie, nuestra amiga, tú fuiste su profesor. Es Sí, el sí. clásico caso de la alumna y el profesor que se enamoran, ¿no? Sí, sí. Y Claro. bueno, y tienen una vida larguísima Sí, juntos, sí, ¿no? sí. Ya tenemos de firma de matrimonio 40, este año 41 ya, ¿no? Sí, pero no fue esa atracción de golpe de el alumno y el profesor, la alumna y el profesor, ¿no? Primero fuimos, yo fui su profesor, les di radio, porque Sí. era mala materia que yo daba, y también tuve que darles algunas clases de teatro. A veces Marco Reyes me decía, oye, échame una mano, que no puedo, no sé qué, sobre todo Sí. en los tiempos que él tuvo que irse a Venezolana de Televisión cuando Ujú. ganó Luis Herrera Campins, ¿no? Y entonces, claro, ahí fue cuando creamos el grupo Autoteatro. Sí. Entonces ella se convirtió ya casi como, ya no era una alumna, sino una discípula. Es decir, yo le Sí. iba transmitiendo las cosas que ella se convirtió en mi mano derecha. Ella después fue la productora. Entonces, claro, era una cosa como que algo nos está pasando, algo está Claro. pasando. Cada vez Es más decir, tiempo exacto, juntos. más tiempo juntos. Esto yo que tenía la necesidad de llamar. Ella después me comentaba que dice, es que no te he visto hoy. Es decir, había hasta que dijimos, bueno, mira, vamos a resolver esto. Claro, vamos a vernos todos los Vamos días. a ver, y entonces nos dimos cuenta que sí, que nos gustábamos, que por unas cosas y otras. Y bueno, creo que ha resultado, y tenemos dos grandes obras que no están ahí a lo mejor anotadas, que son Claro. Jan Vidal Sí. y Josette Vidal. Sí. Sí, Jan sí. es el mayor. Sí, Jan es el mayor, Mayor. el varón, y Sí. Josette, la hembra recién. ¿Y cómo llevan ustedes que los dos sean también gente de teatro? Sí, eso es, bueno, eso es, no era lo que uno espera, ¿no? Porque a No era veces lo que uno ustedes- dice, concha, esta profesión no es fácil, uno lo que Sí. quiere es que sean doctores, ingenieros, Claro, algo, claro. lo que querían mis padres de mí, a Exacto. lo mejor, ¿no? Pero es que, claro, están viviendo, es decir, ya nosotros íbamos por ejemplo, su novela romántica En el aire, él estaba prácticamente, es decir, empezando a caminar. Y claro, Sí. no teníamos, la nona se iba de vacaciones a Sicilia, es decir, entonces, claro, íbamos a los ensayos y entonces se iba Jan y lo teníamos en un Moisés Él en el él camerino. creció ahí. Lo cargaba Fernando Gómez en los brazos, Manola, Haroldo Betancourt. Tengo la imagen, un recuerdo que yo estaba en pleno ensayo, actuaba y dirigía eso. Y de repente ve que y comienza a caminar en medio del ensayo, comienza a atravesar Jan, No puede comienza a ser. atravesar, se nos queda mirando a ella, a los actores, me mira acá y ya empezaba a Actuar. actuar. Qué Precisamente belleza. una pequeña anécdota, cuando se entregó el premio Fernando Gómez este año, Julie, que se lo había ganado ya, y
y habló de la relación con Fernando Gómez. Y entonces, claro, es muy gracioso porque cuando hicimos Padre e Hijo, Julie y yo éramos hermanos. Y ella estaba embarazada de Jan, ¿no? Años después, en el año 92, Julie está haciendo Fernando, es decir, Fernando era el papá de Julie. Años después hace El Príncipe Constante de Calderón de la Barca y Fernando Gómez es el papá de Julie, que estaba embarazada de Josette. Entonces ella como dice que Jan y Josette trabajaron al lado de Fernando Gómez porque estaban ahí, es decir, en la gestación ya ellos dos estaban. Así que claro, no pudieron escapar de repente de eso, ¿no? Ellos tienen otras, Jan se graduó en comunicación social y Josette maneja muy bien todas estas cuestiones de las redes, tiene un emprendimiento sobre collares y cosas de estas, ¿no? Aparte de lo que es actuación, porque lo sabemos, y si no lo saben nuestro público, es una profesión pues nada fácil, porque tiene una inestabilidad laboral pues bastante pronunciada en un país de inestabilidad laboral. Bueno, en la próxima parte del programa, Javier, vamos a hablar de otras facetas de tu vida, el periodismo. Has escrito novelas, eres un ensayista, un articulista de hace muchísimos años. Yo creo que tú tienes, en el articulismo de opinión, puedes estar cerca de los 50 años escribiendo artículos. Puede ser, sí. Más de 40, sí. Seguro. Más de 40 seguro, sí. En un momento regresamos en esta conversación con Javier Vidal. Estamos en Venezolanos, la tercera temporada de Los del Podio, conversando con Javier Vidal. Javier, te dejaba en la parte anterior del programa el tema del periodismo. Yo tengo el recuerdo de verte y leerte en las páginas culturales que dirigía Sofía Inver en el Universal, y esto ha debido ser en el año 1980, 81. 76. Ah, antes incluso. Sí, estaba recién graduado, entré ahí y estábamos, Sofía y yo manejábamos esas páginas, yo era redactor, reportero, tal, y las oficinas eran las del museo. Claro. Se despachaban desde el museo. Tu relación con Sofía es viejísima. Bueno, no sé tan. Bueno, sí, ¿no? Desde el 76, en mira, sí. No, lo digo por la gran obra de Julie, ese monólogo la de señora Julie. Inver. La señora Inver, que tú la diriges, basada en la entrevista que le hace Diego Arroyo. Gil, Es una gran obra por donde se le vea. O sea que ya tú tenías una relación muy cercana con ella. Muy cercana con ella. Cuando deciden que yo sea el que iba a dirigir a la señora Inver, recuerdo que Diego Arroyo Gil estaba un poco con dudas. Dice, ¿por qué tú tienes tu Sofía? Yo digo, yo no voy a tocar tu Sofía, es decir, la Sofía que han visto y que verán ahora en mayo nuevamente celebrando los 100 años de Sofía, porque vuelve otra vez a escena, es de la obra de Diego Arroyo Gil, todo el texto de Arroyo Gil. Y sí, yo comencé escribiendo, lo que pasa es que estuve del 76 hasta el 80, 81, cuando ya la televisión me estaba jalando demasiado, es decir, yo ya era profesor, tenía todas las tardes como profesor y también la televisión, eran los tiempos de chaquetón. Entonces le dije a Sofía, mira, ya no puedo, no tengo tiempo, ya no me da el tiempo, ¿no? Y entonces Sofía dice, bueno, pero escribe una columna los domingos, no sé qué. Y entonces ahí fue cuando apareció lo de Diario en Gerundio, que se me ocurrió poner Diario en Gerundio. Y bueno, siguió la colaboración hasta que se fue Sofía en el Universal, y me llamó entonces Miguel Enrique Otero por si quería pasar la columna, porque ya estaba un poco las páginas culturales se habían desdibujado, estaba la transición de un señor que vino de entre España o Chile, que estaba dándole los cambios, y en esa transición pues me llama Miguel Enrique Otero y entonces yo continúo escribiendo. Hoy por hoy aún sigo porque me volvieron a llamar el Universal Online
Sí. Y bueno, tengo hoy una columna de 300 caracteres que Todas es las semanas, ¿no? todas las semanas. Sí. Que no, es un ejercicio que a mí me gusta como ejercicio, ¿no? Porque Claro. escribir algo entre 3.000 caracteres no es Sí. fácil, ¿no? Es No, decir, nada no fácil. tienes posibilidad de desarrollar mucho, pero bueno, es algo que me gusta Y escribir. un amigo común que quisimos mucho, Walter Rodríguez, Walter, el, el alma de la librería de lectura sí, en sí. Chacaíto, también fue asesor editorial de Planeta. Y recuerdo que en algún momento te entusiasmó Ujú. para que escribieras una novela y Sí, escribiste una novela. sí, porque Sí, ellos primero me editaron su novela romántica y sí, después, claro, empecé yo, bueno, fue cuando escribí Todos eran de izquierda, sí, que es un poco correcto. una creación ficcional de la familia, de mi familia anarcosindicalista Claro, catalana, catalana. ¿no? Que termina incluso cuando se encuentran papá y mamá. Pero todo dentro de la ficcionalidad, ¿no? Todo es muy, Sí. muy, muy, muy Ahora, ficción. en tu obra como dramaturgo, ahí es muy autorreferencial, ¿no? Testimonial o temonial. Testimonial, porque yo recuerdo una obra tuya cuando estabas cumpliendo 40 años, creo, o 50 o 40, que se llamaba 40. Ah, te estás Claro, hablando de XL 1953. exactamente. Exacto, sí, Pero, sí. pero Sí, fue en el noventa y en tres. 93, exacto. Estabas Estaba cumpliendo 40. XL 40. XL 40. es Es 40, 40. sí. La Eso, vi bueno, en es el que, Alberto de Paz y Mateo. exacto, porque tú estabas en una comisión, Sí, ¿verdad?, de venezolanos en Madrid, algo así, y sí, cómo exacto, no. que fue, que iba a ir, estuvo José Antonio Rial, estuvo José creo Antonio Pedro, Abreu, Carmen todo, Ramia, todo sí, ese. todos, sí. Y entonces me llamaron para hablar un poco sobre eso, sobre la Sí, migración, una conferencia. Entonces, bueno, la conferencia, entonces se me ocurrió escribir sí, una coreografía, era una coriodrama, lo llamé yo, ¿no? sí, lo Que lo recuerdo. llegó a montar Escalona, Angélica Escalona, Calón. y había toda esta cosa también, sí, una Sí, cosa referencial sí. o Y también, testimonial que termina, en este caso, claro, en el año 93 terminaba un poco con la cuestión del año 92, con los golpes de Estado correcto. que se habían Y hay vivido el algo año que, anterior. pues estamos revisando todas tus facetas. Hay otra que me parece importante, que es tu colaboración con la Casa de la Poesía, con Ujú. Santos López, Sí, en los montajes aquellos dramatizados de la dramatizado, poesía, sí, ¿no? sí, que Ahí sí. tuviste un trabajo muy Sí, sí, interesante, sí. ¿no? Sí, que eso, cuando me tocaron a mí, el primer poeta que me tocó fue Rafael Arraiz Luca. Sí, Y entonces, claro, venían como unas cosas de declamar, ¿no? claro, Entonces, claro, yo con el grupo Teja, entonces comencé a hacer una cosa un poco más teatral, teatral, ¿no? También tenía bueno, la colaboración de Eduardo Marturet en el piano, te claro, acordarás, claro. estabas tú y estaban todos los muchachos que Eso lo recitábamos hicimos en el Teatro en el Teatro Nacional. Nacional, exacto, ¿no? Y también bueno, hice también otros de dos poetas cubanos, Cintio Vitier y Sí. su esposa Elena Fina García Fina Marrús. García Marrús, que los llegué a conocer cuando vinieron a Venezuela. Estaban ya ellos bastante En ese mayores. programa también estuvo Antonio Constante, el gran maestro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ayudando a Santos en el tema de la poesía, ¿no? Exacto, sí. Y claro, fue un desfile, fue una cosa preciosa, ¿no? Porque fueron varios años y ahí desfiló desde Rafael Cadenas, Montejo, es decir, hasta los más jóvenes como tú, que Sí, eras los exacto. más Yo en esa jóvenes, ¿no? época era muy joven, claro. Exacto, Sí, 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 sí. sí. Fue una, Y en los una últimos gran años, experiencia, experiencia. una gran Experiencia. experiencia. Ojalá se repitan Ojalá, claro que sí, claro estos que sí. movimientos con lo. Y en los años más recientes te he visto muy activo apoyando a las orquestas del Sí, sistema de orquestas nacionales, juveniles e infantiles, sí. que es una obra extraordinaria. Extraordinaria. Sí, Me llamaron para asesorar sobre las comunicaciones, ¿no? Sobre comunicaciones, como abrir, ¿no? sí, Recuerdo que cuando sí, tú fuiste, recuerdo también a La Párraga, también cuando vino, ella me comentaba, ¿por qué esto está tan guardado? No es que esté escondido, ¿no? sí, Está guardado, ¿no? Y entonces, claro, fue ese movimiento entre influencers, periodistas, para
ver y qué es lo que está haciendo el sistema, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Como, aunque este no es un programa de primicias, ni de batacazos, ni de tubazos, sí que te voy a decir algo que nadie sabe y tardará un poco de saberse, que es que elaboré para el sistema el programa número 13, que es de teatro musical. Es decir, que el sistema ahora podrá hacer teatro musical, que es como es el sistema, que primero es formativo, ¿no? No solamente en Caracas, sino en diferentes núcleos y, por supuesto, ya a nivel profesional. Y teatro musical es un continente que contiene la ópera, la opereta, la zarzuela, el music, la ópera rock, la ópera salsa, la ópera tango, en fin, todo Qué buena estoy muy noticia. entusiasmado en eso. Fue una cosa que yo comencé a decir, el sistema es un sistema, es muy grande, la cosa tardaba, pero bueno, la paciencia a esta edad aún me funciona, hasta que me dijeron, Javier, vamos a hacer el programa, y recién está presentándose. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Es qué una buena noticia noticia. que me alegra mucho, porque es la Venezuela que todos queremos ver, es la Venezuela Claro, que todos queremos claro, oír, claro. es la Venezuela que tiene que flotar, ¿no? Por algo, de todas maneras, el Estado lo toma como uno de los mejores embajadores, el sistema. Sin duda. Sí, sí. A ver, Javier, y 71 años y una vida de trabajo intensísimo. Yo no quiero ya cumplir sino hasta los 80, Claro, si es que te llego. vas a tragar 9 años, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algo en todo este recorrido que te quede pendiente, que no hayas hecho, o que quisieras profundizar más y no hayas podido? Sí, yo he sido, bueno, esto es un regalo, esto que te acabo de decir, ¿no? El hecho Claro. de realizar esto que no estaba en mis metas, porque yo desde muy joven siempre decía que no era un hombre de metas, sino de caminos. Es decir, me gusta como los versos de Machado, ¿no? Ir caminando, ir viendo, ¿no? Qué es lo que qué es lo que se me presenta. A veces cuando se bifurca el camino, es cuando tienes que escoger, como Claro. dice Heidegger, es decir, si agarras un camino, U abandonas 999 caminos, ¿no? Pero Claro. tienes que escoger, tienes que decirte. Así que, respondiendo a tu pregunta, pues no, porque no soy de los que dicen, yo quisiera ser King Lear, por ejemplo. Sí. Es un proyecto que a lo mejor José Simón dice que lo tengo que hacer. Si viene bien, Yo si creo no, que sí, que sí, tienes ¿no? que hacerlo. Ya tengo en edad, ya estoy en Ya edad estás en edad de hacerlo. hacer King Lear de Shakespeare. Es una gran obra. Claro que sí. Oye, Javier, qué placer tan grande haber recorrido en la medida de lo posible, porque esta es una obra de grandes magnitudes en la historia del teatro venezolano, además multifacética, porque tú eres autor teatral, Sí. director, actor Sí. y actor en televisión Bueno, y tenemos y periodista. la empresa J Creativa, que está la familia, ¿no? Que Y es la además está la empresa que J es Creativa. una Y tienes un empresa programa de doméstica. radio Sí, del que no también. pudimos hablar. Sí. Queda pendiente. Queda pendiente. Sí, ya este Muchísimas año gracias. cumplimos 25 años en el aire con ese programa, los sábados. Imagínate, Sí. 25 años en el aire. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber atendido Gracias a nuestra ti. invitación. Realmente estoy honrado y encantado de haber conversado contigo. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo encuentro.